La doctora Elena Vázquez flotaba en la gravedad cero de su pequeña estación de investigación, examinando cuidadosamente el objeto de cristal que sostenía en sus manos. El artefacto no era más grande que su puño, pero albergaba secretos que podrían cambiarlo todo. Llevaba 3 años estudiando objetos como este, desde que la compañía minera los encontró enterrados en las profundidades de un asteroide. El cristal era hermoso. Capturaba la luz de las lámparas de su taller y proyectaba patrones de arcoíris en las paredes metálicas de su laboratorio. La mayoría de los científicos que observaban estos cristales pensaban que solo eran bonitas decoraciones dejadas por una antigua raza alienígena llamada los progenitores. Los progenitores habían desaparecido hacía millones de años, dejando atrás solo ruinas y estos objetos de cristal. Elena era diferente a los demás científicos. Ella no solo miraba los bonitos colores de cristal, miraba más profundamente. Había pasado meses aprendiendo a leer los patrones de luz dentro de cada cristal. Hoy, finalmente, entendió lo que estaba viendo. Los patrones no eran aleatorios. Eran ecuaciones matemáticas. Ecuaciones matemáticas muy complejas que describían cómo funcionaban el espacio y el tiempo. El corazón de Elena se aceleró al darse cuenta de lo que esto significaba. Las ecuaciones mostraban una forma de viajar más rápido que la luz sin usar la energía masiva que requería la tecnología actual. Elena llevaba 6 meses sola en su estación de investigación. La estación, llamada Kepler's Dream, orbitaba un planeta muerto en el borde del espacio humano. Eligió trabajar sola porque podía concentrarse mejor sin otras personas alrededor. Ahora se alegraba de estar sola. Lo que había descubierto era demasiado importante para compartirlo con cualquiera. Se dirigió a su ordenador y comenzó a escribir un informe. Describió los patrones matemáticos que encontró y lo que podrían significar. Sabía que el Consejo Galáctico recibiría su informe. Va dudaba que se lo tomaran en serio. Los humanos aún eran miembros recientes de la Sociedad Galáctica. La mayoría de las razas alienígenas veían a los humanos como trabajadores útiles, pero no como científicos serios. El Consejo Galáctico estaba dirigido por 3 poderosas razas alienígenas. Los Zefirianos eran seres altos y delgados de piel azul y grandes ojos. Poseían la tecnología más avanzada de la galaxia. Los Nexari eran criaturas insectoides que podían conectar sus mentes. Eran los mejores organizando y gestionando grandes proyectos. Los Borak eran una raza antigua que parecía árboles andantes. Llevaban explorando el espacio desde antes de que los humanos aprendieran a usar el fuego. Las 3 razas estaban de acuerdo en una cosa. Los humanos eran demasiado jóvenes y primitivos para hacer descubrimientos científicos importantes. Los humanos solo llevaban 200 años formando parte de la Sociedad Galáctica. Eso no era nada comparado con los miles de años que las otras razas llevaban viajando entre las estrellas. Elena envió su informe al Consejo Galáctico y esperó. Mientras aguardaba su respuesta, continuó trabajando con los cristales. Encontró más ecuaciones ocultas en los patrones de luz. Estas nuevas ecuaciones eran aún más asombrosas que las primeras. Describían formas de curvar el espacio y el tiempo que harían que los viajes a través de la galaxia fueran casi instantáneos. 2 semanas después, Elena recibió la respuesta del Consejo. Estaba firmada por Technar Sepai, el científico zefiriano más importante de la galaxia. Elena leyó el mensaje con creciente ira. La investigadora humana ha presentado un informe afirmando haber decodificado artefactos progenitores. Decía el mensaje: tras la revisión por parte de nuestros expertos, consideramos que estas afirmaciones carecen de fundamento. Los artefactos en cuestión son objetos decorativos sin propósito tecnológico. Si tal tecnología existiera, nuestras civilizaciones la habrían descubierto hace miles de años. Recomendamos a la investigadora humana que se centre en estudios más prácticos. Elena se quedó mirando el mensaje durante un largo rato. Luego lo borró y volvió al trabajo. No le importaba lo que pensaran los alienígenas. Sabía que lo que había encontrado era real. Se lo demostraría primero a sí misma y luego se lo demostraría a la galaxia. Elena pasó el mes siguiente construyendo un pequeño dispositivo basado en las ecuaciones de los cristales. El aparato no era más grande que una taza de café, pero requirió toda su habilidad como ingeniera para construirlo. Tuvo que usar piezas del sistema de soporte vital y del ordenador de navegación de su estación. Si el dispositivo no funcionaba, podría no tener suficientes piezas de repuesto para arreglar lo que había desmantelado. El dispositivo estaba diseñado para crear un pequeño agujero en el espacio-tiempo. Elena lo llamó una puerta dimensional. Si su comprensión de las ecuaciones era correcta, podría usar la puerta para mover objetos de un lugar a otro instantáneamente sin cruzar el espacio intermedio.
Elena decidió probar el dispositivo con algo pequeño y sin importancia. Eligió una taza de café que tenía una muesca en el asa. Colocó la taza en un lado de su laboratorio y apuntó el dispositivo hacia ella. Luego, caminó al otro lado del laboratorio y activó el dispositivo. Por un momento, no pasó nada. Luego, el aire brilló como el calor que se eleva del pavimento caliente. La taza de café desapareció de la primera mesa y apareció en la segunda, donde Elena estaba de pie. Sucedió tan rápido que Elena casi no se dio cuenta. Elena recogió la taza con manos temblorosas. Era la misma taza, con la muesca en el asa incluida. La había movido a través de su laboratorio, sin que viajara por el espacio intermedio. Había creado un atajo a través del universo mismo. Elena se sentó bruscamente en su silla. Acababa de demostrar que el viaje más rápido que la luz era posible sin los enormes requisitos de energía de los portales de salto. Los portales de salto eran estructuras masivas que usaban enormes cantidades de energía para curvar el espacio-tiempo. Eran tan caros que solo las principales razas alienígenas podían permitirse construirlos. Además, los portales tardaban meses en recargarse entre usos. El dispositivo de Elena usaba una ínfima fracción de la energía que requerían los portales de salto. Con las modificaciones adecuadas, podría crear dispositivos que permitirían a cualquiera viajar a cualquier lugar de la galaxia de forma instantánea. Esta tecnología rompería el control de las razas alienígenas sobre los viajes interestelares. Lo cambiaría todo. Elena se dio cuenta de que estaba en peligro. Las razas alienígenas no querrían que los humanos tuvieran esta tecnología. Habían construido su poder controlando los viajes entre mundos. Si cualquiera pudiera viajar instantáneamente sin usar sus portales de salto, sus imperios se colapsarían. Elena comenzó a hacer copias de toda su investigación. Cifró los archivos y se preparó para enviarlos a humanos de confianza por toda la galaxia. Envió mensajes al capitán Marcus Shen, que comandaba una nave de carga llamada la Estrella Errante. Contactó a su antiguo profesor, el Dr. James Akefer, que ahora trabajaba en la estación lunar, cerca de la Tierra. También envió mensaje a su hermana, María, que trabajaba en comunicaciones para la flota colonial humana. Elena no les contó todo en sus mensajes. No podía arriesgarse a que los alienígenas interceptaran las comunicaciones. En su lugar, utilizó un código que había acordado con cada uno de ellos años atrás. El código les diría que había hecho un descubrimiento importante y que debían estar preparados para ayudarla si lo necesitaba. Después de enviar los mensajes, Elena miró por la ventana de su estación hacia las estrellas. En algún lugar entre esos puntos de luz se encontraban los mundos natales de las razas alienígenas que pensaban que los humanos eran demasiado primitivos para importar. Pronto, esos alienígenas aprenderían que habían subestimado gravemente a la humanidad. Elena sonrió mientras comenzaba a planificar su próximo experimento. Esta vez, movería algo mucho más grande que una taza de café. Elena pasó 3 semanas construyendo una versión mucho más grande de su dispositivo de puerta dimensional. Esta nueva máquina ocupaba la mitad de su laboratorio y requería la mayor parte de la energía de su estación para funcionar. Tuvo que apagar sistemas no esenciales como la calefacción y la gravedad artificial para darle al dispositivo suficiente energía. La sensación de flotar en gravedad cero no molestaba a Elena. Se había criado en naves mineras donde la gravedad artificial era un lujo que no siempre podían permitirse. Mientras trabajaba en la máquina, se sentía emocionada por lo que podría descubrir. La pequeña prueba con la taza de café había demostrado que la teoría básica era correcta. Ahora quería ver hasta dónde podía llegar la tecnología. Elena decidió probar el dispositivo enviando una sonda al sistema solar de la Tierra. La sonda era un pequeño robot del tamaño de una pelota de baloncesto. Contenía cámaras y sensores que le permitirían a Elena saber si el transporte había funcionado correctamente. El viaje desde la estación de Elena hasta la Tierra normalmente tomaba 3 meses usando las rutas de salto comerciales. Si su dispositivo funcionaba, la sonda llegaría al instante. Elena programó las coordenadas de la ubicación de la Tierra en su máquina. Verificó sus cálculos 3 veces. Un error podría enviar la sonda a cualquier parte de la galaxia o destruirla por completo. Cuando estuvo satisfecha de que todo era correcto, colocó la sonda en la cámara de transporte de la máquina. Elena respiró hondo y activó el dispositivo. La máquina zumbó ruidosamente y las luces de su estación se atenuaron mientras consumía energía. Patrones de energía danzaban a través de la cámara de transporte como relámpagos atrapados en una botella. Entonces, de repente, la sonda desapareció. Elena cambió rápidamente a su sistema de comunicación.
Si la sonda había llegado a salvo cerca de la Tierra, enviaría automáticamente una señal de vuelta a su estación. Esperó, contando los segundos. Después de exactamente 12 segundos, su radio cobró vida con un crujido. Sonda 7 a Kepler's Rim, dijo la voz mecánica. Transporte exitoso. Ubicación actual confirmada como órbita terrestre. Todos los sistemas funcionando normalmente. Elena se echó a reír a carcajadas. Acababa de enviar un objeto desde el borde del espacio humano hasta el centro de la civilización humana en 12 segundos. El mismo viaje le tomaba a las naves comerciales 3 meses. Su dispositivo no solo había movido la sonda rápidamente, la había movido instantáneamente a través de un atajo en el propio espacio-tiempo. Pero Elena no estaba satisfecha con solo mover objetos pequeños. Las ecuaciones en los cristales progenitores sugerían posibilidades mucho mayores. Pasó la siguiente semana estudiando los patrones matemáticos con más cuidado. Lo que encontró la asombró aún más que el descubrimiento original. Las ecuaciones de los progenitores no solo describían el viaje más rápido que la luz, describían formas de manipular el tejido de la realidad misma. Con la aplicación correcta, la tecnología podría usarse para mover edificios enteros o incluso planetas. Podría crear energía ilimitada aprovechando las fuerzas fundamentales del universo. Incluso podría afectar cómo se movía el tiempo en pequeñas áreas del espacio. Elena se dio cuenta de que los progenitores no habían sido solo una civilización avanzada. Habían aprendido a remodelar el universo según su voluntad. Los cristales no eran solo dispositivos de almacenamiento para fórmulas matemáticas. Eran libros de texto dejados por una raza de seres que habían trascendido las limitaciones normales de la existencia física. Elena decidió intentar algo que demostraría que su tecnología funcionaba a gran escala. Movería toda su estación de investigación, desde su ubicación actual hasta el otro lado de la galaxia. El viaje normalmente tomaría años, incluso usando los portales de salto más rápidos. Elena planeaba hacer el viaje en segundos. Pasó una semana preparándose para la prueba. Tuvo que modificar su dispositivo para crear una puerta lo suficientemente grande para toda la estación. También tuvo que ser muy cuidadosa con las coordenadas. Un pequeño error podría colocar su estación dentro de una estrella o en el espacio vacío entre galaxias. Elena eligió una ubicación cerca de una pequeña estrella roja que sus cartas astronómicas mostraban como deshabitada. La estrella estaba tan lejos de su posición actual que necesitaría un telescopio potente para siquiera ver su luz. Era el lugar perfecto para probar su dispositivo sin ser detectada por naves de patrulla alienígenas. El día de la prueba, Elena aseguró todo en su estación que pudiera moverse durante el transporte. No sabía cómo se sentiría el viaje a través de la puerta dimensional. Se ató a su silla de mando y comenzó la secuencia de activación. La máquina acumuló energía mucho más lentamente esta vez. Mover una estación espacial entera requería mucha más energía que mover una pequeña sonda. Elena observaba sus lecturas de energía con atención. El reactor nuclear de la estación funcionaba a su máxima capacidad, pero apenas era suficiente para operar el dispositivo. Después de 10 minutos de carga, la máquina estaba lista. Las manos de Elena temblaban mientras alcanzaba el interruptor de activación final. Estaba a punto de intentar algo que ningún humano había hecho antes. Si estaba equivocada sobre la tecnología, podría destruirse a sí misma y a su estación. Si tenía razón, demostraría que los humanos podían dominar una tecnología que las mayores civilizaciones alienígenas nunca habían imaginado. Elena accionó el interruptor. El universo pareció darse la vuelta a su alrededor. Por un momento que pareció una eternidad, Elena existió en un espacio que no era realmente espacio. Vio colores que no tenían nombre y sintió direcciones que no existían en la realidad normal. Luego, tan repentinamente como había comenzado, la sensación se detuvo. Elena miró por las ventanas de su estación y se quedó sin aliento. La vista había cambiado por completo. En lugar de los patrones estelares familiares que había visto durante meses, ahora veía una parte diferente de la galaxia. Una pequeña estrella roja colgaba cerca, proyectando su tenue luz sobre su estación. Lo había logrado. Había movido toda su estación de investigación a través de la galaxia en cuestión de segundos. Elena comprobó rápidamente sus instrumentos para confirmar su ubicación. Las lecturas coincidían perfectamente con sus cálculos. Ahora estaba más lejos de la Tierra de lo que cualquier humano había viajado jamás. También había demostrado que su tecnología de puerta dimensional podía mover objetos de cualquier tamaño a través de cualquier distancia casi instantáneamente. Pero el éxito de Elena no pasó desapercibido.
La firma de energía creada al mover su estación espacial fue enorme. Estaciones de monitoreo en toda la galaxia detectaron las extrañas lecturas. La mayoría las descartó como fallos de equipo, pero algunos comenzaron a investigar. Una matriz de sensores Nexari cerca de la ubicación original de Elena registró la desaparición de su estación. Las lecturas no tenían sentido para los científicos Nexari. Las estaciones espaciales no simplemente se desvanecen, dejando atrás solo patrones de radiación exótica. Informaron de la anomalía a sus superiores, quienes la reportaron al Consejo Galáctico. Elena aún no sabía de la detección. Estaba demasiado ocupada estudiando las lecturas de su exitosa prueba. Los datos mostraban que su dispositivo había creado un túnel estable a través del espacio-tiempo. El túnel había existido solo por una fracción de segundo, pero durante ese tiempo había conectado dos puntos a miles de años luz de distancia. Elena comenzó a planificar su próxima prueba. Quería ver si podía crear múltiples puertas al mismo tiempo. Si podía, tal vez podría crear una red de enlaces de transporte instantáneo entre las colonias humanas. Tal red revolucionaría la civilización humana y rompería el dominio de las razas alienígenas sobre el comercio interestelar. Mientras Elena trabajaba hasta altas horas de la noche, no notó los brillantes destellos de luz en la distancia. 3 naves de patrullas sefirianas acababan de llegar a la antigua ubicación de su estación usando motores de salto de emergencia. No encontraron nada más que espacio vacío y lecturas de radiación que su ciencia no podía explicar. El líder de la patrulla contactó inmediatamente al Consejo Galáctico para informar de la misteriosa desaparición. El avance de Elena había sido notado. La cacería estaba a punto de comenzar. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico tuvo lugar en la Gran Cámara de Cristal en Nexus Prime, el centro político de la galaxia. Asistieron representantes de cientos de mundos, pero solo 3 voces importaban: los portavoces del Imperio Sefiriano, el colectivo Nexari y la hegemonía Vorak. Technar Sepai se encontraba en el centro de la cámara, su alta figura azul proyectando largas sombras bajo las brillantes luces. Sus grandes ojos mostraban preocupación mientras se dirigía a la asamblea. A su alrededor, cientos de seres alienígenas escuchaban con creciente alarma. La estación de investigación humana ha desaparecido por completo, anunció Sepai. Nuestras naves de patrulla no encontraron escombros, ni señales de socorro, nada que explique su desaparición. La única evidencia es una radiación exótica que nuestros mejores científicos no pueden identificar. La mente colectiva Nexara, hablando por los Nexari, añadió sus pensamientos a través del sistema de traducción. Su forma insectoide chasqueaba y zumbaba mientras se comunicaba. Nuestras redes de sensores detectaron la firma de energía a través de múltiples sistemas estelares. Las lecturas sugieren una tecnología más allá de nuestra comprensión actual. La raíz ancestral Bort de los Vorak emitió un profundo sonido retumbante que se tradujo como un extremo disgusto. Su forma de árbol se balanceaba lentamente mientras hablaba. En 10.000 años de viajes espaciales, no hemos visto nada como estos patrones de energía. Esto sugiere un accidente catastrófico o el desarrollo de una tecnología desconocida. Las 3 potencias llegaron rápidamente a un acuerdo. Todos los investigadores humanos serían detenidos inmediatamente para un interrogatorio de protección. Naves de patrulla oficiales sefirianas buscarían la estación desaparecida. Si los humanos habían desarrollado una tecnología peligrosa, debía ser contenida antes de que pudiera extenderse. Pero los alienígenas habían cometido un error crítico. No entendían cómo funcionaba realmente la sociedad humana. Mientras que las principales razas alienígenas vivían en jerarquías rígidas con estructuras de mando claras, los humanos habían desarrollado algo muy diferente durante sus siglos en el espacio. Las colonias y estaciones de investigación humanas estaban conectadas por una red informal de relaciones familiares, amistades y acuerdos de ayuda mutua. Las noticias viajaban a través de esta red más rápido que las comunicaciones oficiales. Los mensajes codificados de Elena ya habían llegado a sus destinatarios. El capitán Marcus Chen recibió su mensaje mientras cargaba mercancía en una estación espacial cerca de la frontera sefiriana. Inmediatamente cambió su plan de vuelo y comenzó a visitar asentamientos humanos para difundir la advertencia. El Dr. James Akefer recibió el mensaje de Elena en la estación lunar y comenzó a hacer averiguaciones discretas entre sus colegas. María Vázquez, trabajando en el cuartel general de la flota colonial, empezó a monitorear las comunicaciones militares alienígenas. La advertencia se extendió de persona a persona a través de la red humana. Los pilotos de carga hablaban con los mineros. Los mineros hablaban con sus familias en colonias distantes.
Las familias enviaban mensajes a amigos y parientes en estaciones de investigación. En cuestión de días, los humanos de toda la galaxia sabían que algo importante estaba sucediendo y que podrían estar en peligro. Cuando las primeras naves de patrullas sefirianas llegaron a los asentamientos humanos, encontraron muchos de ellos extrañamente vacíos. Estaciones de investigación que deberían haber albergado a docenas de científicos contenían solo personal esencial. Familias habían decidido de repente visitar a parientes en mundos lejanos. Equipos importantes habían sido trasladados para un mantenimiento de rutina. Elena, oculta cerca de la estrella roja a la que había movido su estación, continuaba trabajando en su tecnología. Había decodificado más de las ecuaciones de los progenitores y había hecho un descubrimiento asombroso. Los antiguos alienígenas no solo habían desarrollado el viaje más rápido que la luz, habían aprendido a manipular las fuerzas fundamentales del universo mismo. Las ecuaciones describían formas de crear energía ilimitada aprovechando las fluctuaciones cuánticas del espacio vacío. Mostraban cómo fortalecer los enlaces atómicos en los materiales, haciéndolos miles de veces más fuertes de lo normal. Incluso contenían fórmulas para afectar la rapidez con la que se movía el tiempo en áreas específicas. Elena se dio cuenta de que los progenitores no habían desaparecido. Habían evolucionado más allá de la necesidad de cuerpos físicos. Los cristales no eran solo dispositivos de almacenamiento. Eran pruebas dejadas para cualquier civilización lo suficientemente avanzada como para decodificarlos. Los progenitores habían estado esperando millones de años a una especie lo suficientemente curiosa como para hacer las preguntas correctas y lo suficientemente terca como para encontrar las respuestas. Elena comenzó a compartir sus nuevos descubrimientos con humanos selectos en toda la galaxia. Envió archivos cifrados al Dr. Akefer en la estación lunar y a su hermana María en la flota colonial. También transmitió datos al capitán Chen, quien había comenzado a coordinar la evacuación de investigadores humanos. La tecnología demostró ser notablemente adaptable a la innovación humana. Donde los textos de los progenitores describían instalaciones masivas que requerían materiales raros, los ingenieros humanos encontraron formas de construir dispositivos más pequeños utilizando metales comunes y componentes de salvamento. Los mecánicos humanos, acostumbrados a arreglar equipos rotos con cualquier pieza que pudieran encontrar, aprendieron rápidamente a modificar la tecnología alienígena para sus necesidades específicas. El Dr. Akefer logró el primer avance al adaptar la tecnología para fines defensivos. Trabajando en un laboratorio oculto bajo la superficie de la Luna, construyó un dispositivo que podía mover la propia estación lunar. Cuando las naves Nexari llegaron para arrestarlo, encontraron un espacio vacío donde debería haber estado la estación. La desaparición de la estación lunar provocó ondas de choque en el Consejo Galáctico. La estación lunar era una de las instalaciones de investigación más importantes de la humanidad, hogar de miles de científicos y sus familias. Su desaparición demostró que cualquier tecnología que los humanos hubieran desarrollado era mucho más avanzada de lo que nadie había imaginado. El capitán Chen logró el siguiente éxito. Su nave de carga, la Estrella Errante, siempre había sido considerada lenta y poco fiable según los estándares alienígenas. Pero con la tecnología de puerta dimensional de Elena instalada, podía aparecer en cualquier lugar de la galaxia sin previo aviso. Chen comenzó a usar su nave para evacuar a investigadores humanos y sus familias de mundos donde las fuerzas alienígenas se estaban acercando. Los comandantes militares alienígenas se encontraron luchando contra un enemigo que no podían entender. Naves humanas aparecían de la nada, completaban sus misiones y desaparecían antes de que las fuerzas alienígenas pudieran responder. Estaciones de investigación humanas que parecían indefensas de repente se reubicaban en posiciones seguras. Colonias mineras que se creían aisladas se revelaron como elementos coordinados de una vasta red defensiva. María Vázquez, monitoreando las comunicaciones alienígenas desde su posición en la flota colonial, se dio cuenta de que el pánico se estaba extendiendo por los gobiernos alienígenas. Su doctrina militar se basaba en controlar puntos de salto estratégicos y mantener líneas de suministro contra un enemigo que podía aparecer en cualquier lugar sin usar portales de salto. Sus ventajas tradicionales no significaban nada. Los sefirianos intentaron bloquear el espacio humano, pero los humanos simplemente aparecían detrás de sus líneas de bloqueo. Los Nexari intentaron rastrear las comunicaciones humanas, pero descubrieron que los mensajes se entregaban instantáneamente a través de distancias imposibles. Los Borak desplegaron sus redes de sensores más avanzadas, pero no podían predecir dónde aparecerían los humanos a continuación. Elena observaba estos acontecimientos desde su estación oculta con sentimientos encontrados.
Había querido compartir la tecnología de los progenitores con toda la civilización galáctica, pero las razas alienígenas habían forzado a su gente a una guerra defensiva. Ahora, humanos en toda la galaxia estaban usando la tecnología para protegerse de la persecución. Elena tomó una decisión difícil. Envió un mensaje final a todas las comunidades humanas de la galaxia. El mensaje era simple: reúnan su fuerza, protejan a su gente y prepárense para la siguiente fase. Los alienígenas habían comenzado este conflicto tratando de suprimir el avance humano. Ahora Elena les mostraría el verdadero poder de la tecnología que habían desestimado. Elena comenzó a trabajar en su proyecto más ambicioso hasta el momento. Reuniría a todas las fuerzas humanas dispersas y revelaría todo el potencial del legado de los progenitores. Los alienígenas pensaban que estaban cazando a unos pocos investigadores dispersos con tecnología robada. Estaban a punto de descubrir que se enfrentaban a una civilización humana transformada con capacidades más allá de sus miedos más salvajes. La nave de carga Estrella Errante se materializó en el espacio vacío cerca de la colonia minera de Nueva Pittsburgh. El capitán Marcus Chen revisó sus instrumentos y sonrió. El dispositivo de puerta dimensional que el equipo de Elena había instalado en su nave funcionaba a la perfección. Acababa de viajar 300 años luz en menos de un segundo. Chen abrió un canal de comunicación con la colonia minera. Aquí el capitán Chen solicitando asistencia para una evacuación inmediata. Tenemos naves Nexari en camino. Llegarán en aproximadamente 6 horas. La respuesta llegó rápidamente. Entendido, capitán. Estamos listos para movernos. ¿Cuántas naves tiene? Solo la mía, respondió Chen. Pero no se preocupen, los sacaremos a todos. Los mineros tenían buenas razones para estar preocupados. Nueva Pittsburgh albergaba a 15,000 personas, incluyendo familias con niños pequeños. La nave de Chen normalmente solo podía transportar a 200 pasajeros, pero la tecnología de Elena había cambiado por completo las reglas de los viajes espaciales. Chen activó el nuevo sistema de transporte de carga de su nave. Utilizaba una versión modificada de la puerta dimensional de Elena para crear un espacio de almacenamiento temporal que existía fuera de la realidad normal. Dicho espacio podía albergar a miles de personas de forma segura, sin ocupar lugar en la nave. Durante las siguientes 4 horas, Chen hizo docenas de viajes entre su nave y la colonia. Cada vez transportaba a cientos de mineros y sus familias al espacio de almacenamiento dimensional. Para las personas transportadas, el viaje se sentía como cruzar una puerta. En un momento estaban en sus casas en Nueva Pittsburgh, y al siguiente estaban en una cómoda área de espera que parecía no existir en absoluto. Cuando las naves Nexari finalmente llegaron a Nueva Pittsburgh, encontraron edificios vacíos y equipos de minería abandonados. Toda la población había desaparecido sin dejar rastro. El comandante Nexari se vio obligado a informar de otra desaparición imposible a sus superiores. Escenas similares se desarrollaron por todo el espacio humano. El Dr. James Akefer, trabajando desde su laboratorio oculto bajo la Luna, coordinó la evacuación de 17 estaciones de investigación. Su equipo había aprendido a construir puertas dimensionales portátiles que podían mover edificios enteros en un solo transporte. Instalaciones de investigación que habían tardado años en construirse desaparecieron de la noche a la mañana, reapareciendo en lugares seguros a miles de años luz de distancia. María Vázquez usó su posición en el centro de comunicaciones de la flota colonial para interceptar mensajes militares alienígenas. Lo que descubrió fue a la vez alentador y aterrador. Las fuerzas alienígenas estaban volviendo más desesperadas a medida que sus ventajas militares tradicionales resultaban inútiles. Pero su desesperación los estaba volviendo más peligrosos. «Están planeando algo grande», informó María durante una comunicación segura con Elena. El alto mando sefiriano está convocando flotas de reserva de sus mundos natales. Los Nexari están activando drones guerreros que no han usado en siglos. Los Boraki están despertando a sus antiguos árboles de guerra. Elena escuchó el informe de su hermana desde su estación oculta. Había pasado el último mes construyendo nuevos dispositivos basados en las ecuaciones de los progenitores. Cada descubrimiento conducía a posibilidades más asombrosas. Los antiguos alienígenas no solo habían dominado el espacio y el tiempo, habían aprendido a manipular las propias leyes fundamentales de la física. «No importa cuántas naves traigan», le dijo Elena a María. «No estamos luchando el mismo tipo de guerra que ellos entienden. Envía un mensaje a todas las comunidades humanas. Es hora de revelar lo que realmente hemos logrado». Por todo el espacio humano,
Familias y comunidades que parecían haber desaparecido por completo comenzaron a reaparecer, pero ya no estaban dispersas e indefensas. Los meses de ocultamiento se habían utilizado para organizarse y prepararse. La civilización humana se había transformado en algo que la galaxia nunca antes había visto. La colonia minera de Nueva Pittsburgh reapareció, pero no en su ubicación original. Chen había movido todo el asentamiento a un rico campo de asteroides en el espacio inexplorado. La colonia ahora tenía acceso a recursos minerales por valor de más que la mayoría de las economías planetarias. Y lo que es más importante, podía reubicarse instantáneamente si era amenazada. La estación lunar del Dr. Akefer se materializó en órbita alrededor de un hermoso mundo azul que los humanos nunca antes habían visto. Los científicos de la estación habían descubierto el planeta utilizando tecnología de detección progenitora. Era perfecto para la vida humana, con aire limpio, agua fresca y sin vida nativa inteligente que molestar. La estación lunar se había convertido en el primer puesto de avanzada de una nueva colonia humana. Elena hizo su revelación más dramática cerca del núcleo galáctico, donde la mayor concentración de civilizaciones alienígenas podía observar lo que sucedía. Creó una puerta dimensional masiva que se abrió como una flor hecha de luz y energía. A través de la puerta llegaron docenas de naves y estaciones humanas que se habían dado por perdidas. Pero no eran las mismas naves y estaciones que habían desaparecido. Meses de trabajo con la tecnología progenitora las habían cambiado por completo. Los ingenieros humanos habían aprendido a fortalecer los materiales a nivel atómico, haciendo sus naves casi indestructibles. Los científicos humanos habían resuelto el problema de la energía al acceder directamente a las fluctuaciones cuánticas del espacio vacío. Las familias humanas habían construido comunidades que podían existir cómodamente en el espacio, entre dimensiones. Las estaciones de monitoreo alienígenas detectaron firmas de energía que rompieron sus instrumentos. Aparecieron naves más grandes que estaciones espaciales. Se materializaron estructuras que parecían existir en más de 3 dimensiones. Lo más impactante de todo fue que aparecieron asentamientos humanos que claramente prosperaban a pesar de no tener medios visibles de sustento. La voz de Elena llegó a todos los gobiernos alienígenas simultáneamente a través de un método de comunicación que eludía toda tecnología conocida. Apareció como un holograma en las cámaras del Consejo Galáctico, en las oficinas privadas de los líderes alienígenas y en los centros de mando de las flotas militares alienígenas. «Saludos a todas las civilizaciones», dijo Elena con calma. «Soy la doctora Elena Vázquez, hablando en nombre del colectivo humano. Durante el último año, nos han perseguido porque descubrimos una tecnología que ustedes afirmaban que era imposible. Intentaron suprimir nuestra investigación porque temían que amenazara su poder. Hoy, les mostramos los resultados de su persecución». Elena hizo un gesto y aparecieron imágenes que mostraban las comunidades humanas transformadas. No queríamos este conflicto. Ofrecimos compartir nuestros descubrimientos con todas las civilizaciones. En cambio, eligieron vernos como una amenaza que debía ser eliminada. Sus acciones han unificado a la humanidad y nos han obligado a desarrollar todo nuestro potencial. Las imágenes mostraban asentamientos humanos que habían resuelto problemas con los que las principales razas alienígenas aún luchaban. La energía era ilimitada y gratuita. El viaje entre 2 puntos cualesquiera de la galaxia era instantáneo y sin esfuerzo. Los materiales podían crearse o modificarse a voluntad utilizando principios que los alienígenas no entendían. «Les ofrecemos una última oportunidad de paz», continuó Elena. «Pongan fin a sus acciones militares contra las comunidades humanas de inmediato. Retiren sus flotas a sus territorios de origen. Acepten que la galaxia ha cambiado y que la humanidad ya no será tratada como un socio menor en la civilización galáctica». Technar Sepai se levantó de su asiento en las cámaras del Consejo Galáctico. Su rostro azul mostraba la tensión de los últimos meses de fracasos militares. «¿Y si rechazamos sus demandas?», preguntó. La expresión de Elena no cambió. «Entonces aprenderán lo que los progenitores descubrieron hace mucho tiempo. El universo pertenece a aquellos con la sabiduría para desvelar sus secretos y el coraje para usarlos responsablemente. Tuvieron millones de años para hacer estos descubrimientos ustedes mismos. En cambio, construyeron sus civilizaciones controlando a otros a través de la escasez y el miedo». El holograma de Elena se desvaneció, dejando los líderes alienígenas contemplando su elección. Alrededor de la galaxia, las comunidades humanas esperaban ver cómo responderían sus antiguos opresores. Algunos humanos esperaban la paz.
Otros se preparaban para una guerra que remodelaría la galaxia para siempre. Los alienígenas ahora se enfrentaban a una terrible revelación. No habían estado luchando contra unos pocos rebeldes humanos con tecnología robada. Habían estado luchando contra la propia civilización humana, transformada por el acceso a los secretos más profundos del universo. Las dispersas colonias mineras y estaciones de investigación que habían desestimado como insignificantes se habían convertido en algo mucho más peligroso, una sociedad humana unificada que había trascendido las limitaciones que ataban a todas las demás razas. La respuesta de los gobiernos alienígenas llegó a las pocas horas del ultimátum de Helena, y no fue lo que la humanidad esperaba. En lugar de aceptar la nueva realidad, las tres potencias principales declararon un estado de emergencia galáctica. Anunciaron la formación del Consejo de Guerra Trinitario, uniendo sus fuerzas bajo un único mando por primera vez en su historia. El almirante Ketwar de la Armada Sefiriana, un veterano de una docena de guerras interestelares, tomó el mando de la flota combinada. Su mensaje a todos los mundos alienígenas fue transmitido por toda la galaxia. La rebelión humana amenaza la estabilidad de la civilización galáctica. Todos los mundos miembros deben contribuir con naves y recursos para contener esta amenaza antes de que se extienda más allá del espacio humano. Helena recibió la noticia mientras estaba en la sala de control de su estación de investigación. A su alrededor, las pantallas mostraban el movimiento de las flotas alienígenas por toda la galaxia. Miles de naves convergían en los territorios humanos desde todas las direcciones. Era la fuerza militar más grande jamás reunida en la historia galáctica. La voz del Dr. James Akefer llegó a Helena a través de su sistema de comunicación seguro. Helena, están trayendo todo lo que tienen. Nuestros exploradores cuentan más de 50,000 naves en la flota combinada. No planean negociar. Quieren destruirnos por completo. Helena estudió las pantallas tácticas por un largo momento. Luego sonrió, y su expresión no fue del todo agradable. James, envía un mensaje a todas las comunidades humanas. Es hora de mostrarle a la galaxia lo que los progenitores realmente dejaron atrás. Helena activó un dispositivo que había construido basándose en los secretos más profundos de los cristales progenitores. El dispositivo no transportaba materia ni energía. En su lugar, envió una señal a través de una red que había estado esperando latente durante millones de años. Por toda la galaxia, antiguas instalaciones progenitoras comenzaron a despertar. En el mundo capital del Imperio Sefiriano, las torres de cristal que habían sido atracciones turísticas durante siglos comenzaron a brillar con una luz interior. Estructuras similares se activaron en los mundos Nexari y en los antiguos bosques de los planetas natales de los Borak. Los gobiernos alienígenas habían construido sus ciudades más grandes alrededor de ruinas progenitoras, sin darse cuenta de que estaban sentados sobre la tecnología más avanzada del universo. La voz de Helena llegó a todos los mundos de la galaxia simultáneamente, transportada por la red progenitora despierta. Pero esta vez no estaba sola. Cientos de otros humanos aparecieron como hologramas a su lado, representando a comunidades de todo el espacio humano. Ciudadanos de la galaxia, comenzó Helena. Los gobiernos alienígenas han elegido la guerra sobre la paz. Prefieren destruir en lugar de aceptar el cambio. Pero han cometido un error crítico. Asumen que están luchando contra la tecnología humana. No lo están. Están luchando contra la voluntad de los propios progenitores. Las pantallas holográficas mostraron lo que estaba sucediendo en los mundos alienígenas. Las estructuras progenitoras despiertas no eran armas. Eran maestras. Ciudadanos de toda la galaxia estaban recibiendo descargas directas de conocimiento y comprensión. Por primera vez en sus vidas, seres ordinarios podían ver la belleza matemática subyacente del universo. Podían entender los principios que Helena había descubierto en los cristales. En el mundo natal sefiriano, una joven técnica llamada Setali se paró frente a una de las torres brillantes. A medida que el conocimiento fluía en su mente, finalmente entendió por qué los descubrimientos humanos habían sido posibles. Los progenitores habían diseñado sus ruinas como pruebas, esperando a una civilización lo suficientemente valiente como para mirar más allá de las apariencias superficiales y hacer preguntas más profundas. Escenas similares se desarrollaron por toda la galaxia. Los trabajadores Nexari se dieron cuenta de que su inteligencia colectiva se había centrado demasiado en problemas prácticos, perdiendo los patrones más amplios que conectaban todo el conocimiento. Los eruditos Borak descubrieron que sus antiguas tradiciones de sabiduría contenían fragmentos de la enseñanza progenitora que nunca habían entendido por completo.
El despertar del conocimiento creó problemas inmediatos para los gobiernos alienígenas. Los ciudadanos comenzaron a hacer preguntas incómodas. ¿Por qué sus líderes habían desestimado los descubrimientos humanos en lugar de investigarlos? ¿Por qué se preparaban para la guerra en lugar de buscar entender la nueva tecnología? ¿Por qué siglos de avance científico no habían logrado descubrir secretos que una investigadora humana había encontrado en pocos meses? El almirante Quetuar vio cómo su campaña militar cuidadosamente planeada se desmoronaba antes de que pudiera comenzar. Las tripulaciones de las naves informaron que los sistemas de navegación de sus naves estaban siendo anulados por señales desconocidas. En lugar de moverse hacia los territorios humanos, las naves se encontraron transportadas a posiciones seguras, lejos de cualquier conflicto potencial. La red de los progenitores estaba impidiendo activamente que la guerra comenzara. Elena apareció de nuevo, esta vez en las cámaras privadas de los líderes alienígenas. Technar Sepai, la mente colectiva Nexa y la raíz ancestral Borg se enfrentaron a ella juntos por primera vez desde que comenzó la crisis. Su solución militar ha fracasado antes de poder empezar, les dijo Elena con calma. Los progenitores incorporaron salvaguardas en su tecnología para evitar que se usara para la conquista o la opresión. Aprendieron de sus propios errores hace millones de años. La antigua voz de Borg transmitía una profunda tristeza mientras respondía: hemos gobernado la galaxia durante milenios. Nuestras civilizaciones han traído orden y estabilidad a innumerables mundos. Está diciendo que todo fue insignificante. La expresión de Elena se suavizó ligeramente. No insignificante, sino incompleto. Los progenitores descubrieron algo que sus civilizaciones nunca aprendieron. El verdadero avance proviene de la cooperación, no de la dominación. Dejaron su tecnología como un regalo, pero solo para civilizaciones lo suficientemente maduras como para compartirla libremente con otros. Los pensamientos compuestos de Nexa se enfocaron en una sola pregunta: ¿qué quieren de nosotros? Nada que no deberían querer para ustedes mismos, respondió Elena. El fin de la escasez artificial que mantiene a los mundos dependientes de sus redes de portales de salto. El fin de los monopolios que impiden que las civilizaciones más jóvenes desarrollen todo su potencial. El fin de la idea de que algunas especies son naturalmente superiores a otras. Elena hizo un gesto y nuevas imágenes aparecieron a su alrededor. Estas mostraban la galaxia como podría ser. Mundos conectados por un transporte instantáneo disponible para todos. Energía ilimitada que pondría fin para siempre a los conflictos por los recursos. Conocimiento compartido libremente entre todas las civilizaciones. Los progenitores trascendieron la existencia física porque aprendieron a valorar el conocimiento y la cooperación por encima del poder y el control, explicó Elena. Dejaron su legado para cualquier civilización lista para tomar la misma decisión. La humanidad no era especial. Simplemente estábamos lo suficientemente desesperados como para seguir buscando cuando otros se rindieron. Sepai estudió las imágenes durante un largo rato antes de hablar. ¿Y si aceptamos estos cambios, qué pasará con nuestras civilizaciones? ¿Nuestro modo de vida? Evolucionarán, dijo Elena simplemente. De la misma manera que la humanidad tuvo que evolucionar cuando descubrimos que no estábamos solos en el universo. El cambio es doloroso, pero también es el único camino hacia el crecimiento. Durante los días siguientes, los 3 líderes alienígenas consultaron con sus gobiernos y sus pueblos. El conocimiento progenitor despierto se estaba extendiendo rápidamente entre sus poblaciones. Ciudadanos que nunca habían cuestionado las decisiones de sus líderes ahora exigían explicaciones por siglos de estancamiento científico. El primero en aceptar la nueva realidad fue, sorprendentemente, la raíz ancestral Borg de los Vorak. Su gente siempre había valorado la sabiduría por encima del poder, y las revelaciones de los progenitores resonaron con sus creencias culturales más profundas. Los Vorak anunciaron que compartirían todo su conocimiento científico libremente con cualquier civilización que lo solicitara. Los Nexari tardaron más en decidir, pero su inteligencia colectiva finalmente llegó a la conclusión lógica. Luchar contra una tecnología que no entendían era inútil. Era mejor aprender de ella y encontrar formas de adaptar su sociedad a las nuevas realidades. Acordaron desmantelar sus monopolios de información y permitir el libre acceso a sus redes de datos. Los Zefirianos resistieron más tiempo, pero ni siquiera ellos pudieron ignorar la voluntad de su propio pueblo. Cuando Technar Sepai finalmente aceptó los términos de Elena, lo hizo con dignidad. Quizás, dijo, es hora de que nuestro imperio se convierta en algo más grande que un imperio.
Helena se encontraba en el archivo restaurado de los progenitores, ahora reubicado para orbitar una joven estrella que serviría como la nueva capital galáctica. Representantes de cientos de especies llegaban para establecer el marco de un gobierno galáctico que serviría a todas las civilizaciones por igual. Muchos de los representantes eran de especies que las potencias principales apenas habían reconocido. La transformación de la sociedad galáctica estaba revelando civilizaciones que habían sido pasadas por alto o suprimidas durante milenios. Helena se dio cuenta de que la lucha de la humanidad había abierto las puertas a innumerables otros que habían estado esperando su oportunidad de contribuir a la civilización galáctica. El capitán Chen atracó su nave en la nueva estación y se unió a Helena en una ventana de observación. Juntos, observaron cómo llegaban naves de todos los rincones de la galaxia. «¿Y bien, qué pasa ahora?», preguntó él. Helena sonrió mientras observaba atracar en la estación a una nave de una especie que nunca había visto antes. «Ahora descubriremos en qué puede convertirse la galaxia cuando todos puedan participar». Los progenitores esperaron millones de años para ver si alguna civilización sería lo suficientemente sabia como para pasar su prueba. La humanidad tuvo éxito, pero solo porque fuimos lo suficientemente tercos como para seguir intentándolo cuando todos los demás decían que era imposible. Señaló los cristales progenitores que ahora formaban el corazón de la nueva estación. «Nos dejaron más que tecnología, Marcus. Nos dejaron una elección. Podemos usar sus dones para convertirnos en gobernantes como los antiguos imperios, o podemos usarlos para convertirnos en maestros para todos los que vengan después de nosotros.